Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, hablamos de bienestar, nos preocupamos por usted y por los suyos. Soy Mayo Velosa, complacida de entrar a sus hogares. Gracias por dejarme entrar en esta oportunidad para hablarles de un tema muy importante, por supuesto, de la mano de uno de nuestros especialistas. Antes de contarles de qué se trata, quiero invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Teleamiga está en la era digital. Estamos en Instagram como @teleamigatv. También nos encuentra en YouTube. Ahí usted busca en la lupita Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Y también en www.teleamiga.tv encuentra nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante también para toda nuestra audiencia, todas las personas que nos estén viendo en casa. Vamos a hablar justamente de depresión en los adultos mayores. Qué importante es tocar este tema porque la salud mental se ha convertido en algo fundamental para todos nosotros, para toda nuestra vida. Desde que estamos en el tema de la pandemia, también se ha convertido en algo fundamental poderlo tratar, y las personas mayores también están sufriendo de temas de salud mental, de depresión, de ansiedad, por muchos factores, por la edad y también por otras situaciones de su vida cotidiana. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quien es el doctor Joaquín Mateu Moya. Él está desde la ciudad de Valencia, España. Bienvenido nuevamente aquí a Salud para Todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un auténtico placer estar con aquí. Muy bien, bueno, el doctor Joaquín Mateu Moya es psicólogo general sanitario, es especialista en psicopatología y psicología de la salud. También es doctor en Psicología Clínica, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos y de la Sociedad Española de Psicología de la División Académica. Tiene una amplia experiencia también en la atención a personas con problemas en salud mental, del tema que vamos a hablar hoy, tanto en el sector público como en el sector privado también. Es investigador, también ha participado en una variedad de proyectos multidisciplinares en colaboración con distintas unidades hospitalarias, en cardiología, cirugía digestiva, psiquiatría, nefrología, neurología, oncología y calidad, siendo en la actualidad es investigador contratado por la Fundación de Investigación Hospital General Universitario de Valencia. Como periódicamente también publica artículos científicos en revistas especializadas, tiene un gran equipo también que lo acompaña en psicología y ha llevado a cabo una amplia actividad docente también, imparte clases, es un gran conocedor de este tema. Yo de verdad estoy complacidísima de tenerlo aquí con nosotros para hablar hoy de salud mental en los adultos mayores. Comencemos hablando, doctor, justamente de, digamos, la diferencia que existe entre el tema de salud mental en una persona que ha pasado. Digamos que aquí en Colombia el adulto mayor se considera desde los 65 años en adelante. Una persona ya mayor es de 65 años en adelante. En otras partes del mundo de pronto cambia un poquito el tema de la edad, pero ¿qué diferencia hay entre la salud mental de una persona que es menor de esa edad a una persona que pasa los 65 años? Muy bien, es una pregunta muy interesante. En España también tenemos el mismo criterio, los 65 años, ¿no? Para hablar de persona mayor. Perfecto. Y en ese sentido es importante porque cada momento de nuestra vida, cuando somos muy jóvenes, cuando somos adultos y cuando somos también adultos mayores, pues supone una serie de retos muy diferentes. Tenemos que atravesar una serie de estresores también distintos. Y en ese sentido también el impacto que tienen sobre nuestra calidad de vida es potencialmente diferente. Por ejemplo, a partir de los 65 años, tenemos que afrontar lo que es la jubilación, tenemos que afrontar también eventualmente una serie de pérdidas, de cosas que fueron importantes en nuestras vidas y que hace que se trate de un momento particularmente sensible para cuidar de nuestra salud mental. En todos los momentos de la vida la salud mental es importante, pero quizá sea al principio, en la niñez, en la adolescencia y también a partir de la edad adulta, cuando somos adultos mayores, cuando reviste quizá todavía más importancia, si cabe, por los grandes retos adaptativos que tenemos que afrontar en esos momentos concretos de nuestra narrativa de vida. Claro que sí, doctor. Yo quería preguntarle también por ese tema de la soledad, porque es un tema que nos atañe a todos. Generalmente a esa edad comienza la preocupación de me estoy quedando solo, sola, murió mi esposo, mi esposa, puede ser que haya muerto hijos también.
¿no? Que se encuentre solo en el mundo o que tenga de pronto sus hijos vivos, pero en otras partes, no viven con él, o personas que están viviendo también soledad en lugares, en asilos, ¿no? Que comparten con otras personas de su edad, pero pues no está el calor de familia. Digamos que de qué manera la soledad está ligada también a una palabra que nos parece importante hablarle en esta oportunidad y es la frustración. Como un poco mirar atrás y pensar todo lo que di, todo lo que entregué y realmente terminé solo o sola. Entonces, ¿cómo poder afrontar ese momento? Que creo que es de los más importantes a esa edad. Fundamental, sin duda. La soledad es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Las sociedades que estamos construyendo son cada vez más individualistas y en ese sentido se estimula o se promueve una autonomía que ha distanciado mucho del concepto tradicional de la familia. Hoy en día se ha transformado y ha adquirido otros matices diferentes a los que tradicionalmente tuvo y ha supuesto también un cambio muy importante a nivel social que quizá aqueja todavía más a los adultos mayores que a las personas más jóvenes. También es importante señalar algo que es fundamental y es que la soledad como concepto es dolorosa para nosotros cuando es una soledad indeseada. A veces la soledad, el retirarnos, ¿no?, para poder meditar, para poder reflexionar sobre nuestra vida, es algo constructivo. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, es natural que decidamos, ¿no?, apartarnos al menos temporalmente del mundo para poder retomar los objetivos de nuestra vida, para poder de alguna forma reorientar nuestros propósitos y poder asumir una existencia de nuevo que tenga significado. La que es realmente dolorosa y que de alguna forma se ha venido a conectar con experiencias tales como la depresión mayor, particularmente complejas en la edad del adulto mayor, sería la soledad indeseada. Aquella que nos frustra porque realmente querríamos tener contacto con otros, pero sentimos que por las circunstancias, pues bueno, ya no lo tenemos tanto como nos desearía. Y esto es particularmente importante, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta, y jamás debemos olvidarlo, que el apoyo social, sobre todo el apoyo de carácter emocional, es una herramienta fundamental con la que podemos lidiar con las situaciones estresantes de nuestra vida, aquellas cosas difíciles que nos tocan vivir y de las que hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, como bien comentaba Maye, al hablar de la pérdida de seres queridos que ocurre con más frecuencia en la edad adulta, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, por ejemplo, también a veces de nuestros hijos, que es una de las pérdidas más dolorosas que podemos experimentar. El hecho de estar acompañados de otra persona que nos proporcione una escucha activa, que sea capaz de amparar nuestros sentimientos, es fundamental para que efectivamente podamos trascender ese tipo de situaciones e incluso encontrar un crecimiento, ¿no?, más allá de ellas, un crecimiento emocional. También es importante tener en cuenta ese concepto de la residencia de la persona mayor como un lugar en el que, bueno, está privada la persona de todo tipo de estímulos. Hoy en día, afortunadamente, estamos avanzando hacia modelos de atención llamados atención centrada en la persona que precisamente luchan contra esa cuestión, ¿no?, que al final, en ese momento de la vida, aunque tengamos que vivir en una residencia de personas mayores, podamos seguir desarrollando nuestra autonomía, nuestra dignidad y teniendo motivos para alcanzar y perseguir la felicidad. Claro que sí, doctor. Bueno, eso me parece importantísimo porque el tema soledad está muy ligado al tema depresión, que es el que nos atañe hoy. Particularmente me parece muy sensible a nivel personal. Me afecta muchísimo ver cómo hay hombres y mujeres de avanzada edad, hasta 70, 80 años, que dicen, no, mis hijos se olvidaron de mí, no me visitan, no se acuerdan de todo lo que hice por ellos, se olvidaron de su viejo, de su vieja. Eso es muy duro, eso es muy triste terminar la vida en esas circunstancias y pues obviamente que eso acarrea un problema serio de salud mental. Doctor, hablemos también de los signos de depresión de estas personas que pasan ya a los 65 años en adelante. ¿Cómo se empieza a manifestar la depresión en los adultos mayores? Importantísimo, Maye. En este sentido, al final la depresión mayor es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por otras asociaciones especializadas, ¿no?, en medicina y en psicología en particular, que al final tiene dos formas de expresarse fundamentales, lo que es la depresión mayor. Por un lado, se caracteriza por una tristeza diferente a la tristeza que surge cuando nos enfrentamos a una situación difícil y natural de nuestras vidas, que es una emoción completamente legítima. Es una tristeza mucho más profunda, mucho más duradera y además resistente a todo tipo de cosas que nos ocurran. Pese a que nos sucedan cosas buenas en nuestra vida, parece que esa tristeza permanece, se acentúa, va creciendo con el tiempo.
va alcanzando nuevos matices y nuevas dimensiones, nos hace sentir aislados, nos aparta de los demás. Es una tristeza, por tanto, que llamamos muy contraproducente. Eso sería, por un lado, el primero de los síntomas característicos. Y el segundo es lo que técnicamente se conoce como anedonia. La anedonia es una palabra compleja, como podrán ver, pero significa dificultad para experimentar placer. Es cuando todas aquellas cosas que nos gustaban de nuestra vida, pues las reuniones con otras personas, alguna actividad de ocio, incluso las comidas preferidas que podamos tener, dejan de ser para nosotros algo que nos refuerce o que nos incentive. De hecho, es tan así que acabamos dejándolo de lado porque ya no nos proporciona la satisfacción que antes nos proporcionaba. Y cada vez que vamos dejando de lado estas pequeñas cosas, experimentamos nuevas pérdidas que se van acumulando y hacen de aquella tristeza algo todavía más profundo, que progresivamente crece en nosotros. Esta es la evolución natural de los acontecimientos, desde la tristeza completamente legítima, que ocurre al principio al afrontar una situación difícil, hasta la depresión que eventualmente puede ir apareciendo con el paso del tiempo. Si no logramos resolver con éxito esa situación, ni contamos con el apoyo suficiente de nuestro entorno, como bien comentaba Maggie, ¿no? Cuando estamos indeseadamente solos, ¿no?, en esa situación. Además, hay que tener en cuenta que en el caso de las personas mayores, la depresión adopta otros rostros muy importantes, como por ejemplo, a veces se confunde con el deterioro cognitivo leve y puede llegar a adquirir la forma incluso de una demencia y confundir a los especialistas de salud de que efectivamente se está atravesando por un periodo de demencia en el que nuestras funciones, la memoria, la atención y otras tantas se encuentran comprometidas, aunque en realidad el motivo que hay detrás sería un motivo de estado de ánimo que es necesario explorar y resolver con la ayuda de los profesionales que hoy en día, afortunadamente, tienen herramientas para poder lidiar con ello. Claro que sí, doctor. Me parece fundamental entonces poder hacer esta aclaración para que todas las personas que nos estén viendo en casa, primero hacer un llamado a ese amor, ¿no?, a esa empatía por nuestros adultos mayores, a brindarles ese apoyo si los tenemos en casa, a tener mucha paciencia, porque hay personas que no tienen paciencia con los adultos mayores y hay que hacerlo justamente en esas etapas donde necesitan más de nosotros, necesitan una palabra de aliento, necesitan más amor que nunca, sentirse acompañados. Entonces, hay además un sentimiento de nostalgia que más adelante lo vamos a hablar con el doctor Joaquín. Vamos a ir a una pausa cortita aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos con más de ese interesante tema. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hoy tocando un tema muy importante como es la salud mental, pero no estamos hablando solamente de las personas del común, sino también estamos hablando de las personas mayores de 65 años, nuestros adultos mayores, quienes empiezan a pasar por esas etapas tan complejas en las que se preguntan con nostalgia sobre esos años vividos, sobre los que les faltó por vivir, y comienzan a aparecer signos de depresión que son muy importantes identificarlos para que toda la red de apoyo, la familia, los profesionales de la salud, las personas que rodean a esta persona puedan apoyarla. Incluso miren este dato, para América Latina, la cifra más reciente que preocupa, según una investigación publicada en la revista Panamericana de Salud Pública, indica que los adultos mayores con cuadros depresivos tienen un 44% más de posibilidades de morir que aquellos que no la padecen. O sea, no solamente se convierte en un tema parte de la salud física, o sea, no hay que dividirlo. La salud mental también tiene una incidencia muy grande en la salud en general de cualquier ser humano. Estamos acompañados hoy del doctor Joaquín Mateu Moya. Él está desde la ciudad de Valencia, España, con nosotros. Doctor Joaquín, bueno, seguimos hablando de este tema tan importante que es la depresión en adultos mayores. El doctor Joaquín es psicólogo, también es parapsicólogo, trabaja con la Universidad Internacional de Valencia, España, y pues es un académico, un conocedor amplio del tema de salud mental, y esta población tiene gran importancia y valor para muchas personas y a nivel sociedad, ¿no? Doctor Joaquín, hablemos justamente de esa relación que existe entre las personas que tienen problemas de salud mental y que tienen, como indicamos en esta cifra, mayor riesgo de morir que otras personas que no tienen esos signos de depresión. ¿Por qué pasa esto? Interesantísimo, Maye. Pues compleja la comunidad científica de resolver de alguna manera, pero sí que tenemos algunas evidencias. Por ejemplo, volviendo a lo que comentábamos hace unos minutos al hablar
de la soledad indeseada. Hay algunos artículos, está muy conectada con la depresión, por supuesto. Hay muchos artículos, ya varios, ¿no?, que han venido publicándose en los últimos años, que sugieren que esa soledad indeseada, sobre todo cuando acaba transformándose en una depresión mayor, se relaciona con problemas del corazón y al final con accidentes cerebrovasculares que al final limitan también la esperanza de vida. Y hay que tener en cuenta que cuando estamos deprimidos, ocurre con frecuencia que algunas decisiones que tenemos que tomar para nuestro propio autocuidado, esto es, pues, tener una alimentación saludable, descansar de forma adecuada, a las horas suficientes y con la calidad necesaria, no se satisfacen de la misma forma que cuando nuestro estado de ánimo es correcto. Todas las pequeñas decisiones que hacemos que implican a nuestro autocuidado, la alimentación, el sueño, el descanso y otras tantas, acaban acumulándose, por supuesto, y generando, pues, erosiones en nuestro estado físico que pueden perjudicar, en definitiva, nuestra salud y nuestra calidad de vida en general. En ese sentido, parece que a través de estos mecanismos indirectos, la depresión mayor y otros problemas emocionales podrían contribuir, en definitiva, a que aumente esa probabilidad de fallecimiento. No obstante, no hay que ser alarmistas en extremo sobre esta cuestión porque, por fortuna, la depresión mayor, cuando efectivamente la tenemos, cuyo diagnóstico requiere la participación de un profesional de la salud mental, porque va más allá de la simple y mera tristeza que podemos experimentar por las circunstancias de la vida. Cuando la sufrimos, la depresión, podemos hacer algo efectivamente para resolverla. Y de hecho, sentirnos capaces de poder solventarla es una de las grandes formas de empezar a lidiar con las emociones, de no sentirnos indefensos y poder poner una solución definitiva que vivamos de una manera más infeliz de la que realmente querríamos. Doctor, también se podrían llegar a alterar patrones de sueño, digamos, de alimentación en estas personas, de su rutina, algunos cambios evidentes que puedan estar alertando a los que están alrededor para que también busquen ayuda profesional y puedan ayudar a estas personas. Pues muy importante, de nuevo, Maye, creo que son preguntas muy acertadas las que estás formulando y que además ayudarán a nuestra audiencia a reconocer en sí mismos esos problemas emocionales y también a los familiares a poderlos identificar en caso de necesidad. Efectivamente sucede, ¿no? Sucede que cuando estamos atravesando por una depresión mayor, ocurre la mayor parte de las ocasiones que se produce una anorexia. Y una anorexia no es el trastorno que entendemos como anorexia, como esa privación deliberada de la alimentación, ¿no?, que nos hace perder peso, sino una pérdida abrupta del apetito, de las ganas de comer, que por supuesto puede llegar a producir algunas alteraciones carenciales que de por sí mismas podrían acentuar los estados de fragilidad en personas mayores. Eso es importantísimo también tenerlo en cuenta. En cuanto al sueño, también ocurre que al llegar a ser persona mayor, pues con frecuencia tenemos más dificultades para dormir. Vamos durmiendo cada vez menos horas y puede ocurrir también que nuestro sueño sea un poquito menos reparador. Esas alteraciones del sueño, en algunas ocasiones, también pueden contribuir a la aparición de sentimientos difíciles. Por tanto, nunca hay que entenderlas como completamente normales y razonables y simplemente aguantarlas, sino que en el caso de que tengamos la impresión de que nuestra alimentación, nuestros sueños se están resintiendo, tenemos que saber que son facetas importantísimas de nuestra vida y que deberemos consultar con un profesional de la salud que nos ayude a recuperar esa estabilidad adecuada y al final, como decíamos antes, va a redundar en una mejor salud mental. Porque no se puede entender la salud física y la salud mental como realidades separadas e independientes, sino que están profundamente vinculadas la una con la otra. Y cuando nuestras emociones son muy difíciles, nuestro cuerpo puede resentirse indirecta o directamente y también al revés. Ojo entonces, claro que sí, doctora, todas las personas que nos están viendo, que tienen a sus adultos mayores en casa muy pendientes, si están dejando de comer, si manifiestan estar tristes o usted los ve con ese decaimiento que no cesa, que no es una tristeza pasajera o están dejando de dormir. Sabemos que por la edad también las personas tienden a dormir menos, eso es algo naturalmente puede pasar. Los patrones del sueño se pueden alterar, pero cuando hay depresión es mucho más acentuado el asunto y la persona puede decaer también a nivel físico. Doctor, ¿qué puede desencadenar o qué puede detonar una depresión en un adulto mayor? ¿Una pérdida, un duelo, un diagnóstico de una enfermedad? ¿Qué puede desencadenar que esto suceda? ¿Qué episodios?
muy bien, buena pregunta. Oye, al final hay una palabra común de todos aquellos ejemplos que nos has puesto, todos ellos muy oportunos. Hay una palabra común que los podría resumir, que es el término de pérdida. El duelo es una respuesta a una pérdida. El diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, es también una pérdida de la salud en este caso. Y cuando nos enfrentamos a una pérdida, a una situación en nuestra vida en la que algo que siempre nos había hecho felices, que nos había supuesto un refuerzo, que nos había dado incentivos para vivir y mantener una actividad pues muy positiva, ¿no? De repente desaparece en nuestras vidas, surge efectivamente esa sensación de tristeza, en primer lugar, completamente natural, lógica, pero que puede evolucionar en algunos casos hacia la depresión mayor. Es importante porque muchas veces hablamos de la experiencia de duelo común en los adultos mayores por cuestiones naturales de la vida, ¿no? Y cómo a veces el duelo intenta encajonarse dentro de lo que sería cuando el duelo es patológico, cuando el duelo es saludable. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la experiencia de duelo, que creo que es fundamental hablar de ella ahora que estamos mencionándola, es completamente diferente para cada uno de nosotros. Y va a depender de cómo era el vínculo a la persona, a la función o a la actividad que hemos perdido. Para cada uno de nosotros es completamente irreemplazable. En ese sentido, la experiencia de duelo va a cambiar de unos a otros. Se ha intentado en la literatura científica hablar de cuál es el proceso. Se habla de que hay una etapa de negación, una etapa de ira, una etapa de negociación, una etapa de depresión y una etapa de aceptación. Y es como Elizabeth Kubler-Ross, una prestigiosísima médico, hablaba de esta cuestión, pero lo cierto es que cada uno de nosotros atravesamos por el proceso de una forma diferente. Hay algunas de las etapas que nunca llegamos a vivir y otras que, pese a haberlas creído superadas, volvemos a ellas en un momento posterior. Hay que ser comprensivos con cómo es nuestro proceso, no tratar de ceder a los esfuerzos de los demás para que dejemos de sufrir, porque eso acaba siendo contraproducente, y aceptar que somos seres humanos y como seres humanos que somos, el sufrimiento también forma parte de la vida. Eso es lo que hará que la experiencia de duelo tan común, ¿no?, en personas mayores no evolucione negativamente hacia episodios más graves y clínicos como la propia depresión mayor. Pero en definitiva son sucesos. Por ejemplo, también la pérdida de un ser querido como pueda ser nuestro hijo, fundamentalmente, el tener que renunciar a determinadas actividades por haber recibido un diagnóstico de salud física importante, los que pueden limitar y afectar de manera notable nuestra salud mental en este. Doctor, quería preguntarle también por algo que me parece fundamental tocar acá en esta oportunidad, y es el avance tan acelerado que tiene la tecnología, nuestra sociedad actual. Hay algo llamado brecha gris, que es muy difícil de romper porque es, digamos, esas situaciones en las que se ven los adultos mayores inmersos, en el que los jóvenes o la tecnología va tan rápido que ellos se van quedando, no tienen la capacidad de aprendizaje que tenían antes, ¿sí? Este mundo a veces es difícil de comprenderlo para ellos. Además que intelectualmente, pues esa capacidad de comprensión y de asimilación de conocimientos nuevos va disminuyendo por la edad. Y los adultos mayores van quedando rezagados un poco en el tema tecnológico. Nosotros aquí en nuestra programación constantemente tenemos unas cápsulas tecnológicas que son muy sencillas para enseñarle justamente a nuestra población a sumarse a la era digital, aprender cosas sencillas como sacar una cita médica por internet, como pagar un recibo por internet, evitar esos desplazamientos y poderlo hacer de la comodidad de su hogar, que sientan también que la tecnología es un aliado para ellos y que no es algo que simplemente llegó para desplazarlos, porque puede pasar que esto también les genere depresión, y no poder hablar con un nieto de un tema tecnológico porque no lo comprenden, tener que pedir ayuda en casa para que le expliquen algunos temas del celular, y no está esa paciencia. ¿De qué manera el mundo acelerado, la tecnología y esa llamada brecha gris está afectando a nuestros adultos mayores en su salud mental? Pues de nuevo, Maye, genial pregunta, muy importante y muy pertinente. Al final, porque es cierto que el desarrollo tecnológico en estas últimas décadas ha sido muy pronunciado. Ya no es una cuestión de que las funciones cognitivas en la persona mayor tiendan a decaer, porque hay una enorme variedad, una enorme variabilidad. Hay casos en los que efectivamente esto sucede, con motivo de la edad, también de la reserva cognitiva, que es un concepto muy interesante. Pero en otros casos, aun manteniendo la función cognitiva completamente preservada, hemos desarrollado una serie de hábitos y de costumbres
son difíciles de romper y que la tecnología supone una brecha enorme en la que debemos aprender un montón de cosas distintas. Y claro, en el caso de las personas mayores, esta necesidad puede pronunciarse, porque no todavía más, ¿no? Y esto es, hay mucha literatura científica que se está publicando sobre esta cuestión, porque precisamente parece que el desarrollo tecnológico está siendo muy insensible a las necesidades de este colectivo concreto de personas, ¿no? En el sentido de que parece que los bancos, los sistemas sanitarios, etcétera, han llegado a utilizar este tipo de recursos como una alternativa totalmente exclusiva, ¿no? A veces, que impide que algunas personas adultas mayores puedan acceder a servicios básicos como sus propios recursos económicos o a servicios de salud, y depender de otros para poderlos solicitar. Se ha visto, existe literatura de que este tipo de desarrollos tecnológicos que alejan a algunas personas de, digamos, la inercia natural de la sociedad, se relacionan también con problemas del estado de ánimo, con el hecho de sentirse solos, porque la soledad no es únicamente una ausencia de personas a nuestro alrededor. Hay quienes se sienten solos estando completamente rodeados de unos y de otros, estando de hecho demasiado rodeados, atabullados con tantísimas personas. Al final la soledad surge cuando sentimos que hay una ruptura en la comunicación con los demás, una ruptura a la hora de expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, y precisamente es lo que ocurre con el desarrollo tecnológico, pero a un nivel social mayor, más alto, ¿no? Parece que nos cuesta comunicarnos con la sociedad y expresar nuestras necesidades, y eso obviamente nos aleja de las dinámicas con las que se mueve el mundo y nos hace sentir solos, nos hace sentir desplazados. Esta emoción es completamente natural, pero si sentimos que se está haciendo muy grande y llega a inundar nuestra vida por completo, quizá valga la pena dedicar tiempo a hablar sobre ella con nuestros allegados, o, por qué no, con un profesional de la salud mental, porque será el que nos dotará de las herramientas necesarias para poder lidiar con éxito con estas emociones, por otra parte, completamente naturales y completamente razonables. Muy bien, doctor. Hablemos también justamente de este tema de la brecha digital. Pues es una brecha digital para ellos, una brecha gris. La sociedad actual que está avanzando a pasos acelerados y eso no se detiene, parece no detenerse. Todo el tiempo sale algo nuevo. Incluso para nosotros es difícil ir detrás. Ahora una persona mayor mucho más. Entonces tratemos de tener esa paciencia, de verdad, tomar el celular un momento, llamar a la abuelita, al papá, sí, decirle, ven, te voy a explicar cómo se abre una cuenta en redes sociales, cómo puedes pagar, no tienes que ir a hacer la fila para pagar un recibo, te puedo enseñar con toda la paciencia y el amor, porque ellos dedicaron años de su vida con paciencia y amor a sacarlo usted adelante. Ellos se merecen eso y mucho más. Vamos a ir a una pausa, doctor Joaquín, con ese interesante tema que estamos hablando hoy, depresión en adultos mayores, aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Continuamos aquí en Salud para Todo, hoy hablando del tema que es depresión en adultos mayores. A todas las personas que nos estén viendo en casa, que quizás son adultos mayores y sienten que ya no se sienten tan acompañados, tan felices como antes, han llegado esos momentos de nostalgia en los que añoran esas etapas de juventud. Cada etapa de la vida trae consigo cosas hermosas. Invitarlos a que se queden aquí hablando con nosotros de este tema. Nos acompaña hoy el doctor Joaquín Mateu Moya, quien es psicólogo, parapsicólogo. Él está de la ciudad de Valencia, España, pertenece también a la Universidad Internacional de Valencia, España, y está con nosotros para hablar del tema de depresión en adultos mayores. Hemos entrado a tocar el tema de los síntomas, hemos hablado también del tema tecnología, que también puede ser importante tocarlo, el tema soledad. Y es momento también de hablar, doctor, quisiera preguntarle también por algo que toca usted en su artículo, que me parece fundamental poderlo abordar en este momento, y es sobre la jubilación. La jubilación, el momento en el que los adultos mayores dejan de trabajar, todavía sienten ganas, se sienten útiles, sienten esa energía para trabajar, pero llegó el momento de la jubilación y es bastante duro para ellos sentir que ya no son útiles. Suele pasar más en Latinoamérica también, que las personas después de los 45 años, 40, 50 años ya se sienten viejos y no se sienten en edad de trabajar. Entonces hablemos un poco de ese tema jubilación, cómo poder afrontarlo y sobre todo a la edad de los adultos mayores. Interesante, Maye. Al final, fundamental, la jubilación es otro gran estresor
que podemos vivir a la edad adulta, ¿no? Es el momento en el que pues gran parte de nuestra vida ha sido a lo que habíamos dedicado nuestros esfuerzos, el trabajo, algunos de los objetivos fundamentales que nos habíamos planteado como profesionales, pues de repente gestan. Y no solo ellos, sino también muchos vínculos y relaciones sociales que estaban íntimamente vinculadas al ámbito del trabajo, ¿no? Se ha visto, y también hay muchos estudios sobre esta cuestión, que aquellas personas que dedicaron más profusamente su tiempo a trabajar, que incluso en ese esfuerzo por ser muy productivos en su trabajo, llegaron a renunciar a cosas importantes como la familia o los amigos, tienden a sufrir mucho más esa pérdida fundamental del trabajo en este momento de sus vidas y por tanto en esas circunstancias también aumenta la probabilidad de que atraviesen por problemas de salud mental que puedan requerir importancia clínica, ¿no? Esto sería en casos concretos. No hay que olvidar que al final, aunque tenemos una sociedad que nos presiona mucho para ser productivos, que somos valorados como seres humanos en gran parte por aquello que económica y materialmente aportamos a la sociedad, los seres humanos somos mucho, mucho más que eso. Y somos también personas capaces de proporcionar afecto, cariño y muchas otras cosas importantes, quizá las que más para los demás, y que podemos hacer al final en todos los momentos de la vida. La etapa de ser adulto mayor es una etapa llena de significado. No es un momento en el que simplemente nos hemos replegado de la sociedad y tenemos que esperar más o menos pacientemente hasta que llegue el último de nuestros días, en absoluto. Es una etapa en la que podemos desarrollar muchas inquietudes que quizá en otros momentos de nuestra vida no tuvimos tiempo para desarrollar. Podemos también tratar de organizar actividades con personas llegadas que tampoco tuvimos tiempo para hacer. Es un momento de nuestra vida en el que tenemos que cuidar más de nosotros mismos que nunca y también disfrutar de quienes nos rodean, a veces incluso de nuestros nietos. ¿Cuántas personas hay que no pudieron dedicar el tiempo que hubieran querido a sus hijos, quizá, y luego con los nietos pueden hacerlo mucho más? Es un momento que puede aportarnos muchísima felicidad y, como digo, es un momento en el que nosotros nos alzamos como la prioridad en el autocuidado, más allá de lo que en otros momentos de nuestra vida tuvimos que hacer, quizá esos grandes esfuerzos económicos por lidiar con muchos problemas. Es un momento de la vida, como digo, lleno de sentido para disfrutarlo plenamente. Algunas personas, doctor, como usted lo menciona, ven ese momento de la jubilación tan lejano, ¿no? Dicen, no, todavía me falta mucho tiempo, yo quisiera poder descansar. Y cuando llega el momento es contradictorio, pero sienten que no, que les falta, ¿sí? Hay otras personas también, y quiero acotar también que hay quienes aprovechan su jubilación y dicen, no, me voy a recorrer el mundo. Todos mis ahorros me los voy a llevar para recorrer el mundo, viajar todo lo que no he viajado. Créanme que esas son decisiones de vida individuales. Hay personas que deciden quedarse en familia, personas que deciden dejarlo todo e irse a viajar. Hay personas también, que hay una cultura oriental que es muy famosa y es, por lo menos en la cultura china, ellos no solamente aprenden una profesión, sino también un arte. Son muy buenos en un arte. Entonces, cuando se jubilan, se dedican al arte. Entonces es una buena opción también a todas las personas que nos estén viendo, que quizás está llegando ese momento de jubilarse, de dejar su trabajo en temas profesionales, laborales, pero el arte siempre va a poder usted hacerlo hasta el fin de sus días, y si es algo que le apasiona, busque ese arte que lo apasiona, puede vivir de él. Créanme que se puede vivir del arte, y entonces es el momento también en que usted tome esa decisión, pero repito, son decisiones individuales. También hay otras herramientas que yo creo, doctor, usted me puede ayudar en eso, que pueden tener las personas en sus manos para mejorar ese sentido por la vida cuando ya se es mayor. ¿Sí? Mejorar esa alegría de vivir. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a todas las personas que nos están viendo y que quizás están pasando por momentos difíciles, que están con nostalgia, con tristeza, que están de pronto entrando en una depresión, para que puedan canalizar toda esa tristeza y puedan tener un nuevo aire, una nueva vida? Muy bien, qué bonita palabra la de nostalgia. La palabra nostalgia es una palabra que combina dos emociones que muchas personas creen que son completamente opuestas entre sí. Es la alegría y la tristeza al mismo tiempo. Cuando recordamos momentos de nuestra vida que eran muy alegres, pero al mismo tiempo sentimos esa tristeza de pensar que de alguna forma no volverán. Lo cierto es que es verdad, no volverán esos, pero vendrán otros muchos momentos. Al final, el esfuerzo que debemos hacer es el de mantener una actitud suficientemente sólida que nos permita que esos momentos vayan llegando
efectivamente a nuestras vidas. Había un autor muy importante en psicología, él es un psiquiatra, que se llama Viktor Frankl, probablemente muchos de nuestros oyentes hayan escuchado hablar sobre él. Y al final él hablaba de la búsqueda de sentido, ¿no? Decía que la depresión sobre todo se explicaba por esa pérdida de sentido que a veces puede ocurrir en nuestras vidas. Él decía, con palabras muy sabias, que incluso las situaciones más difíciles del mundo que podamos imaginar pueden sobrellevarse si somos capaces de dotarlas de un sentido, de un significado. Por eso es lo primero y fundamental para evitar la depresión en este momento de nuestras vidas. Entender que es una etapa que no es una etapa vacía, ni yerma, ni estéril. Es una etapa llena de sentido, en la que pueden surgir nuevos propósitos. Por ejemplo, como Maye bien comentaba, creo que me ha parecido algo muy bonito, la tradición oriental, aprender un arte, aprender un oficio. ¿Y a cuántas personas he conocido yo que en ese momento de su vida, a los 70, 75 años, se han vuelto a enamorar, han empezado a estudiar? Nunca es tarde para las cosas importantes de la vida. Pero al fin y al cabo, sobre todo, lo más importante que puedo decir para la audiencia que nos escucha también, ¿no? Todos seremos mayores algún día, al fin y al cabo. Lo importante, fundamental, es que llenemos nuestros días de cosas que nos gusten, de cosas que nos agraden, pese a que al principio pintamos que nos cuesta cambiar las rutinas, que nos hemos vuelto quizá inflexibles por el paso de los años. Hay que tener en cuenta que debemos hacer un esfuerzo adicional por incluir esas rutinas en nuestra vida, cosas que nos hagan disfrutar, cosas que nos hagan pasarlo bien y especialmente, si nos apetece, porque siempre son decisiones personales, hacerlo con las personas que están cerca de nosotros y a las que queremos y a las que les importa, ¿vale? Ese tipo de decisiones son importantísimas y también siempre fundamental cuidar nuestra salud física, hacer ejercicio, dar paseos al aire libre, exponernos a la luz solar, al viento y aquello que la naturaleza nos proporciona, porque creedme, eso redunda positivamente en nuestra salud mental, el hecho de exponernos a la luz, el hecho incluso de tener una mascota, algún animal en el que poder de alguna forma también apoyarnos, ¿no?, en esa relación entre especies, que también es muy importante. Al final hay muchas cosas que podemos hacer, pero las más importantes de todas ellas son aquellas que para nosotros son significativas. Vale la pena detenernos, vale la pena analizar nuestra historia de vida y comprender qué es para nosotros importante en este momento y asumir esa actitud que puede hacer que efectivamente podamos disfrutar de ello en nuestras vidas en los muchos años que todavía nos quedan por delante. Hoy en día vivimos muchos años después de los 65 y por tanto es una etapa larga también y que merece ser disfrutada. Claro que sí, se trata de no añadirle años a la vida, sino vida a los años, dicen por allí. Bueno, también el doctor mencionaba el tema de la mascota. Doctores, ¿puede ser útil? De pronto algunas personas que les gusten mucho los animales, que sientan esa soledad, ¿es útil? ¿Qué tan beneficioso puede ser tener a esa edad una mascota? Sea un perrito, un gato, peces. Ajá. Sí, hay mucha literatura sobre esto. Al final, las mascotas y además el contacto con la naturaleza en su conjunto ha demostrado tener efectos terapéuticos en las personas. Ajá. De hecho, en muchas condiciones de salud, en la depresión mayor, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, y en el caso de los más pequeños, niños que presentan, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ocurren en momentos tempranos de nuestra vida y se mantienen también a lo largo de los años, pueden, digamos, beneficiarse del hecho de tener una mascota. Puede ser un perro, puede ser un gato, o también otras mascotas más exóticas como peces, tortugas o conejos, por ejemplo. Ha demostrado tener eficacia y en general, como decíamos, el contacto con la naturaleza, no solo observarla, sino participar activamente de ella. Claro que sí, doctor. De ahí usted mencionaba el tema de mascotas, también plantas. Yo veo que hay personas que aman las plantas y son muy buenas para tener plantas en casa. Como que yo siento que eso también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Eso es una decisión individual, pero aquí con el doctor Joaquín Mateu Moya, quien es psicólogo, parapsicólogo, experto en todos estos temas, también que nos acompaña desde Valencia, España, pertenece a la Universidad Internacional de Valencia, España, tocando esos temas, dando alternativas acá para que usted esté muy atento en casa, si usted es un adulto mayor que nos está viendo, o si tiene adultos mayores en casa. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos con más de este tema aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre depresión en adultos mayores. Está con nosotros el doctor Joaquín Mateu Moya, está desde la ciudad de Valencia, España.
Él es académico también de la Universidad Internacional de Valencia, España. Es un psicólogo, parapsicólogo, experto en todos los temas de salud mental. Doctor, ya para ir cerrando este tema que ha sido valiosísimo, muy interesante para toda nuestra audiencia, sabemos que es así. Podemos hablar también, doctor, de esa sensación de que tienen muchos adultos mayores y que sienten que el fin de la vida pues se acerca, está como más cerca. Esa sensación de estar cerca de la muerte puede acentuarse en la depresión en los adultos mayores. Sí, puede acentuarse en la depresión. De hecho, surge lo que hasta ese momento de nuestra vida muchas veces habíamos dejado relegado en un segundo plano. Y es que hoy en día el ser humano cada vez más, y la literatura científica también apunta en esa dirección, ¿no? Entendemos la calidad de vida como algo físico, psicológico, social, pero también espiritual. Y cuando hablamos espiritual, no nos referimos a cuestiones relacionadas con espíritus o con fantasmas o cosas similares, sino con el sentido de trascendencia que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál ha sido el propósito fundamental de nuestra vida? Esa inminencia del momento que todos atravesemos, ¿no? El de pasar ese velo, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? Cuando se acerca ese momento de fallecer, también nos hace tener una actitud más introspectiva y revisar nuestra vida. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que hay un estudio, por ejemplo, que dice que aquello de lo que más nos arrepentimos al llegar a ese momento es de no haber hecho aquellas cosas que eran genuinamente propias, aquello que realmente nos motivaba, haber tomado las decisiones que realmente considerábamos apropiadas y haber cedido ante los demás, ante las expectativas que otros depositaron sobre nosotros. Así que quizá este sentimiento de que la muerte se acerca no tiene por qué ser sombrío, no tiene por qué ser oscuro y llenarnos de desesperanza. Puede también suponer un acicate, un estímulo para vivir nuestra vida de la forma que entendemos mejor para nosotros, de dejar en definitiva esa huella en nuestras existencias, no solo propia y por puro egoísmo, sino también en los demás, dejar ese mensaje trascendente en las personas que nos van a suceder para poder influir de alguna forma en sus vidas y que esas tengan también mayor significado. Es importantísimo comprender que al final los seres humanos vivimos un tiempo en este mundo, ¿vale? Pero el recuerdo de nosotros perdura. Y al final hacer aquello que nos hace plenamente genuinos es lo más importante para que esto tenga la máxima calidad posible. Claro que sí, no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos, ¿no? ¿Qué hicimos? Entonces todos los días trabajemos por eso, por hacer lo mejor posible. Doctor Joaquín, por último, regáleme un mensaje cortito para todos los que nos estén viendo, que tienen adultos mayores en casa, para que sean más empáticos, más amorosos, más respetuosos y responsables con nuestros adultos mayores. Muy bien, pues por supuesto que sí. Al final es un momento fundamental de nuestra vida. Tenemos que saber que todos tenemos adultos mayores. Y algo curioso es que además la percepción del tiempo cambia. A medida que van pasando los años, parece que el tiempo se atropella, se hace más rápido. Así que no tenemos que desarrollar esa actitud egocéntrica de que siempre seremos jóvenes, también seremos mayores. Llegará el momento de que necesitaremos también pues ese cariño y ese cuidado de los otros en ese momento de nuestra vida. Pese a que no podamos aportar materialmente a la sociedad lo que hacíamos siendo jóvenes, tenemos mucho que aportar. Y algo que beneficia a todas las partes, y de esto también hay mucho conocimiento científico, es lo que llamamos las relaciones intergeneracionales. Cuando alguien joven se detiene a hablar con una persona mayor y al revés también cuando alguien mayor dedica tiempo a hablar con los más jóvenes, se benefician ambas partes. Las dos, créeme, tienen esa posibilidad de desarrollo mutuo. Así que no debemos olvidarlo nunca. Debemos siempre actuar con empatía, actuar con cariño ante las personas que nos rodean y sobre todo con aquellas que invirtieron tantísimo esfuerzo por contribuir a nuestro desarrollo en todos los sentidos. Claro Así que que sí. espero, por favor, que esta conversación de hoy, si puede quedar en alguien en ese sentido, yo ya me sentiría feliz. Claro que sí, la experiencia y la sabiduría no tienen igual, no tienen ningún reemplazo y eso lo dan nuestros adultos mayores, recordémoslo. Siempre todos vamos para allá, somos privilegiados de llegar a esa edad. Gracias al doctor Joaquín Mateu Moya por haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, esperamos tenerle una próxima oportunidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio para hablar de depresión en los adultos mayores. Cuídenlos y ámenlos mucho, porque ese es el verdadero mensaje que dejamos hoy con este espacio que se llama Salud para Todos. Hasta la próxima.